Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Conversatorio Periodístico, edición PM, aquí por las pantallas de 5 días TV, recargados como siempre de información y de posturas, por sobre todas las cosas, de los principales referentes de los ámbitos políticos, económicos, financieros, empresariales, comerciales e industriales a nivel país, para que ustedes del otro lado puedan tener las voces y las opiniones de primera mano. Antes de arrancar con nuestra entrevistada en este espacio, saludo rápidamente a mi compañera Nadia Serevia. Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Por supuesto, así como estás diciendo, un resumen de todo lo que vamos a tener en esta tarde. Ya le decimos a la gente que se prenda, nada más de 5 días vamos a tener un desglose por supuesto, contenido muy rico para todos. Así que muchas gracias, compañeros, por estar del otro lado y ya vamos a presentar a nuestra invitada, David. Es así mismo, ya la presentamos, la tenemos con nosotros a la licenciada Sonia Tomazone. Ella es asesora de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, la CAPE, como más rápidamente la gente ya ubica a este gremio. Vamos a conversar con ella acerca del campo, vamos a conversar respecto a la relevancia por sobre todas las cosas y al rol protagonista que debe tener el campo en esta etapa de reactivación. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes Nadia, David y a toda la audiencia y desde ya gracias por este espacio. La Gracias verdad por que su tiempo, licenciada, muy amable realmente. Queremos ir a esta primera pregunta muy clave, creo yo, porque el campo, el sector productivo, los productores deberían de ser la base de todo este proyecto de reactivación económica. Si el campo está mal, si nuestras bases están mal, ¿cómo vamos a poder reactivar toda una economía, siendo que Paraguay es uno de los competidores a nivel mundial más grandes en el agro? Entonces, ¿cómo usted está percibiendo esta etapa de reactivación? ¿Hay conversaciones con el Estado? ¿Qué está diciendo el Estado? Bueno, sí, estamos en conversaciones frecuentes con el Estado. De hecho, acabo de salir de una reunión con la Cancillería. Estamos permanentemente coordinando acciones. Como bien lo dijiste, hay gran conciencia de que si el campo va mal y específicamente si a la soja le va mal, a toda la economía del país le va mal por el efecto derrame que tiene nuestro sector en toda la economía. Las buenas noticias de que el efecto COVID no ha influenciado principalmente en nuestro sector, ya que nuestro sector fue uno de los que pudo seguir trabajando desde incluso la cuarentena total. Todos los silos, puertos, camiones y todo personal que trabaja en nuestro sector se ha adaptado rápidamente y tomado todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y el equipo de trabajo, lo que ha llevado a que el sector no pare. No obstante, sí hemos tenido otros problemas que estamos en proceso de solución, sobre todo problemas logísticos. Tenemos una fuerte sequía. La situación del río Paraná está desesperante. Desde mediados de marzo no hemos podido sacar productos por esa vía. Eso llevó a que muchos de los embarques tengan que ser redireccionados a los puertos sobre el río Paraguay. ¿Y qué aconteció? Todos los silos sobre el río Paraguay están llenos de mercaderías. Este año hemos tenido, gracias a Dios, una muy buena producción, tanto de soja, maíz y todavía seguimos exportando trigo, zafra vieja. Entonces, si bien están llenos los silos y tenemos un problema logístico, lo bueno es que tenemos producto que exportar, entonces eso sí va a llevar a la reactivación. Esta situación del río Paraná ha llevado a tener frecuentes reuniones interinstitucionales coordinados por la Cancillería Nacional, a quien realmente tenemos que felicitar, y a todos los entes involucrados que todos han puesto su gran compromiso en solucionar esta situación. Y como sabemos, en estas 2 últimas semanas se hicieron un cronograma de trabajo con ambas binacionales, donde tenemos un cronograma previsto de salidas de barcazas en estas próximas 3 semanas para que podamos desalijar lo máximo posible.
A la fecha ya han cruzado más de 100 barcazas. Esperamos que según este nuevo cronograma estén cruzando otras 100 barcazas. Eso definitivamente va a ser muy importante para el ingreso de divisas al país y a toda la economía. ¿Por qué digo a toda la economía? Porque evidentemente al no poder exportar, se corta la cadena de pagos del sector agroexportador. Y eso es muy terrible, ya que es un sector que mueve un efecto derrame muy importante, no solamente en el tema de logística, también en el tema de insumos. Acordemos que ahora estamos iniciando la nueva campaña de trigo. Necesitamos los insumos y así como las barcazas no están pudiendo bajar para exportación, tampoco están pudiendo subir para traer los insumos. Y eso pone en riesgo la zafra nueva de soja y la zafra nueva de trigo. Como vuelvo a remarcar, la Cancillería está haciendo un excelente trabajo de coordinación interinstitucional. Lo bueno que vemos es que tenemos producto que exportar. Lo malo es que vemos, según nuestro asesor agroclimatológico, que la semana pasada estuvo dándonos las perspectivas agroclimatológicas hasta febrero del 2021, vemos que estas mejoras o sea, la regularización de las aguas en ambos ríos no va a llegar hasta febrero del año que viene. Por ende, este trabajo interinstitucional es muy importante y sobre todo tener un cronograma de salida de barcazas y de entrada de barcazas para que el comercio no pare. Entonces, el COVID afectó el sector, se hicieron grandes inversiones en salud, pero más ha afectado el tema logístico. Acá también hay que remarcar que los trabajos de dragado llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas con este gobierno están mostrando sus resultados. Todavía falta, pero ha ayudado bastante los dragados que se hicieron sobre el río Paraguay y los que se iniciaron sobre el río Paraná, que lastimosamente tuvieron que parar por este estiaje, pero en estos puntos claves donde los dragados se acabaron, realmente se nota la diferencia. Entonces, de vuelta, el país tiene que seguir apostando en inversiones en logística y sobre todo en los ríos, que es nuestro canal de salida al país. Antes de que nadie pase su pregunta, licenciada, justamente ya me quitó prácticamente la pregunta de la boca en cuanto al dragado. Esta es una cuestión que año tras año se viene dando con la bajante del río y ya empiezan los reclamos de por qué no se dragó a tiempo o de por qué no se aprovecha la bajante para dragar en forma. ¿Se pudo llegar a algún buen puerto con esto, teniendo en cuenta de que, ya como lo mencionaba, en febrero recién estaría acomodándose la cuestión climatológica? Va a ser sumamente clave que se cumpla con la disponibilidad idónea de los canales en todos estos meses. El dragado va a ser fundamental. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que realmente hay que admitir que desde el gobierno anterior y con mucha fuerza este gobierno también, ahí por fin parece que se tomó conciencia de la imperiosa necesidad de tener un río navegable las 24 horas. Si bien muchas de las acciones se demoran porque tenemos que coordinar los permisos con Argentina y con Brasil, acuérdense que los ríos son compartidos, no podemos nosotros dragar sin autorización de los vecinos. Eso ha llevado mucho tiempo, pero ya en el gobierno anterior y con mucha fuerza en este gobierno se empezaron las actividades de dragado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nos concentramos en el río Paraguay y ahora el problema está sobre el río Paraná. Y el río Paraná es mucho más problemático que el río Paraguay. No solo nos demoramos en los permisos con los vecinos, sino también los permisos con los temas ambientales. Acuérdense que esto tiene que ser coordinado con el MADES y con las autoridades competentes, entonces eso llevó su tiempo. Pero la buena noticia es que se está haciendo en la medida que se pueda, porque si el estiaje no permite hacer,
no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero esto nos va a llevar a aprender una gran lección, que definitivamente tenemos que tener un plan a corto, mediano y largo plazo que contemple el ámbito ambiental, el ámbito comercial, el ámbito incluso de pesca, el ámbito de ocio en los ríos, y que podamos hacer un plan fuerte, estructurado, ya que nuestro canal de salida es el río. El 98% de nuestros productos que suben y que ingresan al país vienen por el río. Entonces es de prioridad total. Es una pena que lastimosamente hace 4 años ya se había presentado al Congreso Nacional el proyecto con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Lastimosamente, este proyecto fue rechazado por el Congreso, que no vio en su momento la importancia y la relevancia para el interés nacional de este proyecto. ¿Por qué? Si bien nosotros, así como estamos haciendo ahora, se está dragando el río, tenemos muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros. Desde Capeco aprendimos de que a veces hay que recurrir al que más sabe para avanzar más rápido. Entonces, hemos analizado con las autoridades nacionales quiénes son los que más experiencia tienen en este tema de los ríos, y vemos que justamente es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Pero para ello necesitamos la aprobación del Congreso. Mientras tanto, se están haciendo los dragados, pero tenemos que tener un plan a corto, mediano y largo plazo que contemple todas las aristas, no solamente el tema comercial. Sí, por sobre todas las cosas. Licenciada, ¿cuáles son las medidas que están tomando desde el Estado con respecto a lo que serían las exportaciones no efectuadas y cuál es el plan de contingencia que se está manejando para esa situación? Bueno, como dije, se hizo un trabajo interinstitucional, no solo con las binacionales, sino con todos los organismos intervinientes. Todos están haciendo su mayor esfuerzo en la facilitación de las exportaciones, incluso un sueño anhelado hace mucho tiempo, que es el lograr las documentaciones electrónicas, ya están en curso a través de la ventanilla única de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y de la Aduana. Entonces, eso también ayudó muchísimo en no solo la facilitación al comercio, sino en la reducción de costos de exportación, que eso facilita a todos los sectores. Mucha carga, como he dicho, ha sido redireccionada a los ríos, a los puertos del río Paraguay, pero el problema está de que este estiaje llega hasta la Argentina. Entonces también estamos teniendo problemas con los puertos de reembarque. De hecho, ayer hubo un accidente en la zona de Santa Fe donde 4 buques quedaron parados. Entonces eso ralentiza toda la salida de nuestras exportaciones. Por otra parte, también mucha carga ha sido redireccionada hacia el Brasil para salir por puertos brasileños, pero ahí nos encontramos con un nuevo problema que no teníamos antes, que es la salida de camiones por Ciudad del Este y Foz de Iguazú, donde justamente acabamos una reunión de coordinación organizada por la Cancillería Nacional con todos los órganos intervinientes en frontera y el Ministerio de Salud para buscar formas de facilitar la salida de los camiones sin aflojar en los controles. Se van a seguir los controles estrictos, tanto de entrada como de salida del país, pero buscando alguna forma de algún tipo de control integrado para facilitar el comercio. Hoy, como habrán leído por los medios, tenemos una cola de camiones que llega hasta el kilómetro 15. Eso no puede ser porque es contraproducente incluso con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, pero tenemos fe de que en el corto plazo vamos a buscar una coordinación interinstitucional rápida que pueda agilizar esta salida de las exportaciones, no solamente para el ingreso de divisas, sino para seguir cuidando la salud
y los logros que hemos logrado con los aciertos que ha tenido este gobierno con esta pandemia y cómo enfocarla. Ujú. Y no solamente esa coordinación interinstitucional, licenciada, qué interesante, qué importante será también esta coordinación regional, porque de qué nos sirve, como ya planteé varias veces esto, pero más en el campo, de qué nos sirve que Paraguay esté al 100% si los vecinos todavía no están. O sea, vamos a tener que seguir esperando a que ellos abran sus puertas, abran sus fronteras, para una vez que ellos estén activos también reactivarnos. ¿Cuánto más podemos seguir esperando a que esto suceda? Bueno, quiero aclarar ahí que el comercio no ha parado. Las fronteras para productos de exportación e importación siguen su curso. Lo que pasa es que hay un control adicional que no había antes, sobre todo controles sanitarios, y eso lleva a cierto tipo de demoras. Para eso es que estamos realizando reuniones de coordinación para ver que la Marina, que Dinatran, que todos los organismos, SENAVE, SENASA, todos cumplan con los requerimientos del Ministerio de Salud, pero veamos la forma de hacer un tipo de control integrado, donde en un solo lugar se hacen todos los controles, no se aflojen los controles, pero se agilice la salida. Eh, las restricciones con los países vecinos es para el tránsito de personas, que es otra cosa, ¿verdad? Que me parece muy prudente y muy inteligente la actitud tomada por el gobierno de no abrir las fronteras con Brasil o con Argentina hasta tanto ellos puedan superar esta pandemia del COVID. Mientras tanto, entre casa tenemos que seguir como ciudadanos, acá ya le hablo, ¿verdad? Cuidando y tomando los recaudos pertinentes, pero de vuelta al comercio no ha sido afectado. Sí, algunos rubros han tenido menor demanda, porque al cerrarse las fábricas en Argentina y en Brasil, evidentemente no están requiriendo el producto. Eso afecta muchísimo a la maquila, a las confecciones y a otros rubros que realmente el efecto COVID vino por el lado de la reducción de la demanda, no así por el cierre de las fronteras. Sí. Licenciada, ay, discúlpame, David. No, 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 Eh, yo. ¿Cuál es la proyección, licenciada, que estamos teniendo en cuanto a exportación para este cierre de año, más o menos futurista estoy siendo, pero en cuanto a esto que se está dando, así como estuvo mencionando que las exportaciones no pararon? Te quiero mostrar un pequeño cuadro, si me dejas compartir unas estadísticas de Sí, exportación. por favor. Eh, el anfitrión inhabilitó, me tenés que dar permiso para A compartir. ver, ahí Nelson rápidamente nos habilita y vamos a ver ese cuadro. Pero en planos generales, me imagino que va a descender un poquito el tema de las exportaciones, licenciada. Nuestro sector no. O sea, Ujú. Mira qué interesante. tenemos una muy buena zafra de soja, calculamos 10 millones de toneladas. De las 10 millones, bueno, no puedo compartir lastimosamente, así que voy a tener que decir únicamente. De las 10 millones al mes de abril ya llevamos exportadas 2,7 toneladas de soja. Una buena parte ya se llevó como aceites y pellets. Maíz, si bien todavía era exportación zafra 2019, 2020 empieza ahora las exportaciones. En el caso del maíz, sí tenemos un superávit. Hemos exportado 3 millones de toneladas versus 1,6 de la zafra anterior. Vos me decís que este aumento de casi 1,5 millones, ¿a qué se debe? A una excelente producción de maíz que tuvimos el año pasado, que cerraron sus exportaciones ahora. Maíz zafra nueva se perfila ahora, está en el campo, se perfila bastante bien. Si bien las condiciones climáticas prevén 2 o 3 heladas próximamente, podrían afectar al maíz, pero más al trigo, creemos que vamos a tener una zafra importante similar a la del año pasado.
Sí, y en trigo estamos empezando zafra nueva, todavía hay trigo zafra vieja que exportar. Entonces calculamos que de acá a fin de año, entre soja, aceites, maíz, trigo, si todo va bien, vamos a tener unas aproximadamente 9 millones de toneladas que aún falta por exportar en total. Sumamente importante eso, 9 millones de toneladas. Casi el total se va a exportar, licenciada. No, en total, estoy hablando de aceites, pellets, soja, maíz, trigo, arroz, o sea, los productos del complejo soja, como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces se habla del monocultivo de la soja, hay que recordar que ese mismo productor que hace soja en verano, en invierno hace maíz, trigo, girasol, canola, también hace arroz en ciertas parcelas, entonces es un complejo y en total es lo que estaría faltando exportar, ¿verdad? De soja calculamos que falta exportar unas 4 millones de toneladas, tanto en aceite como en pellets. El resto ya sería maíz, trigo, arroz y otros productos. Perfecto. ¿Y la sequía cómo se viene, licenciada? ¿Cómo se proyecta la sequía? Bueno, como he dicho, la semana pasada hemos tenido la charla del ingeniero Eduardo Sierra, que es nuestro asesor agroclimatológico. Hay buenas y malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias, como he dicho, que se prevén algunas heladas muy fuertes eh, a- a- en, en agosto, también finales de julio. Eso podría perjudicar sobre todo al trigo, pero tenemos que ir viendo exactamente cómo se maneja. En cuanto al maíz, si bien hemos tenido algunas sequías iniciales, estas últimas lluvias han llevado a que se recupere gran parte, pero sí, evidentemente una parte ha sido dañada y necesitaríamos esperar un poco más para ir viendo realmente el daño. La soja ya está toda cosechada, soja zafra nueva empezaría a plantarse en septiembre, octubre. Para la soja zafra nueva, bueno, a veces yo digo, Dios también ayuda un poco al Paraguay. Se prevé muy buenas lluvias en el mes de octubre, pero un- una escasez de lluvias para el mes de enero. Eso podría llevar a que tengamos o una muy buena producción o una producción buena, pero no las 10 millones que esperamos ahora. Tenemos que seguir viendo cómo se maneja el clima en los próximos meses, pero por lo menos se perfila una zafra interesante de soja para el año que viene y eso evidentemente va a repercutir y va a ayudar muchísimo a toda la cadena y al todo el efecto COVID pueda ser en cierta parte paliado, como siempre decimos, por el campo. Sí, es así mismo. Bueno, licenciada, lastimosamente se nos terminó el tiempo. Si es por nosotros, bueno, aquí tenemos una cantidad de preguntas con David para hacerte, pero te pedimos algo muy especial, un mensaje directamente para el televidente, un pensamiento, un sentimiento que usted tiene para poder, obviamente, compartir. Bueno, como he dicho, felicitamos a las autoridades nacionales por el excelente trabajo de cómo están manejando el tema de la pandemia y también nos felicitamos todos los paraguayos, porque yo creo que en gran medida todos hemos cumplido. En mi caso, yo sigo trabajando desde mi casa, admito que ahora trabajo el doble, pero bueno, también veo como positivo de que mucha gente que era reacia al uso de la tecnología hoy no tiene otra forma de hacerlo. Entonces, realmente creo que todo el tema de pagos electrónicos, uso de tecnología, también es muy importante y va a seguir. Y sobre todo, creo una reflexión que siempre a veces veo que los paraguayos no sabemos valorarnos. Tenemos muy buenos jóvenes, que por ejemplo, mira el caso de los tapabocas, mira el caso de las camas, bien que es una oportunidad para los jóvenes y para las universidades de insistir en la investigación,
Y bueno, no quiero ser mala, pero si los chinos lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer igual y hasta mejor. Entonces, esta pandemia es una oportunidad para que podamos revalorarnos y podamos ver qué cosas más podemos hacer. Desde el sector agrícola vamos a seguir trabajando, vamos a seguir produciendo alimentos para los paraguayos y para el mundo. Y seguiremos insistiendo en todo lo que sea una coordinación y facilitación del comercio para que nuestro sector sirva para, en gran parte, paliar un poco los efectos de esta pandemia. Por supuesto, excelente mensaje, licenciada. Esperemos también que los televidentes se dan eco de esto y apoyen toda la movilidad y todos tenemos que tirar, como siempre digo, del mismo carro para salir adelante todos juntos. Agradecido con su tiempo, muy valiosa la información que nos brindó. Esperemos también que la teleaudiencia haya aprovechado esto al máximo. Muchas gracias y a las órdenes cuando gusten. Excelente, Nadia, tenemos que despedirnos como siempre sobre hora, como siempre tenemos que despedir ya encimados con otros horarios, pero bueno, así las entrevistas lo ameritan y el televidente también lo valora. Asimismo es un clásico, David, un clásico nuestro ya esto, así que agradecida por supuesto con nuestra invitada y con todos los compañeros, contigo David, y bueno, le invitamos a toda la teleaudiencia que se quede pegadita aquí a 5 Días TV porque continúa la información. Muchísimas gracias por mi parte, David. Es así mismo, la repetición a las 20 horas, usted ya sabe, simplemente sintonice 5 Días TV. Nosotros nos reencontramos y será hasta más tarde. Muchas gracias por la compañía. Chao, chao.